a empezar. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por conectarse. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Vamos a compartir conocimiento desde nuestro espacio, el Centro de Integración. Bueno, hoy les voy a compartir un conocimiento que ya viene de la mano de las charlas anteriores. Siempre voy a tratar de hacer este pequeño repaso para aquellos que quizás sea su primera charla que estén escuchando. Y también para aquellos que ya estuvieron en las charlas anteriores y bueno, para refrescar la memoria. Estábamos y estamos entrando y profundizando en lo que es la dinámica del alma, o lo que nosotros conocemos como alma. Hemos profundizado que el alma en sí no es una sola cosa, sino que es una sustancia hecha de muchas partes. Una de esas partes es este cuerpo físico. Y que el propósito de este conjunto de cuerpos que conforman el alma es experimentar. Recuerden eso, ese es el propósito. Y que el alma es el vehículo del espíritu. Y el cuerpo es el vehículo del alma, en efecto. Es la última pieza, el cuerpo físico, que hace que esta trama y esta mecánica tenga sentido. Y el cuerpo físico, en definitiva, es la herramienta densa que permite canalizar la voluntad del espíritu. Pero para ello hay que hacer una travesía en reconectar nuestras partes, nuestros cuerpos sutiles, para que esta experiencia tenga un sentido desde la conciencia. Y que no quede atado a una mecánica fría, una mecánica repetitiva, que es la idea. Hablamos de la rueda del samsara y por supuesto la reencarnación. Así que hoy vamos a profundizar en, bueno, ya una vez el alma está instituida, ya tiene un cuerpo físico, ya está en el reino humano, pues bueno, aquí continúa la dinámica. Hoy vamos a profundizar en lo que se conoce como las edades del alma. Es una forma de abordar este conocimiento y ponerle esa connotación de edades para que nuestra mente, recuerden, trate de comprender lo mejor posible y abrazar este conocimiento. Entonces, voy a explicar un poquito un tema que es muy importante, que ya lo iré también, me iré explayando en él en las siguientes charlas, que es que este universo, con sus 33 dimensiones, es un universo muy simple. De hecho, es un universo muy práctico, en el sentido de crearlo. Tiene una base de 3. ¿Qué significa esto? Tiene una base constitutiva o que canaliza o proyecta el poder creador en 3 partes. Estas 3 partes se combinan, que son la energía espiritual, la vibración y la energía cristalizada o materia. ¿Bien? El 3 crea. Necesito que se queden con ese concepto. El 3 crea. Y el 7 es la manera en la cual esa energía puede crear o proyectarse a detalles muy específicos. Entonces, hay una regla o una ley que dice que el 3 crea y el 7 ordena. Esto lo vamos a ver va a ser un patrón en muchos de estos conocimientos holísticos y espirituales. ¿Por qué les menciono esto? Porque las edades del alma son 7. ¿Bien? Son 7. 5 de ellas se manifiestan o se expresan en este plano. Y las otras 2, que son más sutiles y más evolucionadas, se expresan en otros planos que ya voy a ir contando de qué va. ¿Bien? Entonces, aclarado esto, vamos a empezar con las edades del alma.
Y quiero que presten atención a la descripción que yo voy a hacer de cada etapa o cada edad del alma. ¿Por qué? Porque yo vengo diciéndoles y compartiéndoles que el alma es quien rige o quien proyecta la manifestación física, las cosas que nos van a pasar, qué es lo que queremos ser, a dónde queremos ir, cuál es nuestra intención de vida, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras carencias. Todo está bastante bien em, anclado, bastante bien engranado, todo es perfecto. Así que ténganlo en cuenta. Esto es para empezar a atar cabos sueltos, empezar a comprender la dimensión de esta dinámica perfecta evolutiva en la que nosotros hemos tomado partida. Bien. Entonces voy a empezar con las edades del alma. Hay una primera edad del alma que se llama alma primigenia. Esta primera edad del alma es la primera vez que una chispa que se separó del absoluto, que se proyectó del absoluto, ha pasado por todos los reinos evolutivos inferiores. Recuerden que son el reino mineral, el vegetal y el animal, hasta ingresar al cuarto reino, que es el humano. Cuando esta pequeña chispa ingresa por primera vez al reino humano, por primera vez se hace de un cuerpo físico humanoide, que tiene la sofisticación completa de los 4 elementos, más la conciencia en potencia, ¿bien? Es su primera vez, es como ir a la escuela por primera vez. No entendemos nada, estamos muy excitados, nos fascina, pero a la vez somos muy torpes. Todo lo que les voy a compartir tiene un correlato un poco lógico y un poco que podemos observar, que podemos tomar. Aquí ya estamos trayendo ese conocimiento espiritual al entendimiento práctico de nuestra forma física. Este conocimiento es fácil de asimilar. Bien, entonces, el alma primigenia, que es la primera que entra por primera vez al reino humano, tiene un proceso de adaptación al cuerpo físico. Trata de adaptarse a la forma humana y su principal preocupación es sobrevivir. Y su gran reto es socializar. Comunicarme desde mi cuerpo físico denso, bastante pesado, torpe y falto de muchas habilidades por desarrollar, y compartirme o conectarme con otro humano. Esa es la escuelita de la primera etapa del alma, el alma primigenia. También quiero aclarar que entre lapsus o en etapas, por ejemplo, el alma primigenia a la siguiente etapa que ya voy a mencionar, hay un periodo de vidas, encarnaciones, muchas. ¿Cuántas? No se sabe exactamente cuántas se necesitan. Muchos mediums y muchos maestros algo han compartido al respecto. Dicen que se necesita entre 50 y 500 vidas encarnadas para pasar una etapa. Recuerden que el alma en ese proceso no le interesa que va a experimentar, solo experimenta. Una vez experimentado, empieza a cosechar experiencia y maestría. Es por eso que la escala es evolutiva, va en escalones ascendentes. Entonces, no todo el tiempo vamos a estar en un proceso adaptativo. Va a llegar un momento en que vamos a ser muy hábiles, vamos a saber sobrevivir muy fácilmente, vamos a formar comunidades fácilmente, va a ser fácil. Pero en un principio, esa adaptación al cuerpo físico, adaptarse al vehículo. Bien. De eso se trata la primera etapa, la primera parte de la evolución del alma. Es un alma joven, un alma muy, muy primigenia.
Recuerden que estamos en el reino humano, y en el reino humano ya la chispa esencial ya ha llegado con muchos complejos y con muchos defectos. Estos defectos nosotros los conocemos como el ego o los yoes. Entonces ya la maquinaria psicológica condicionada ya empieza a hacer su trabajo. Por ejemplo, ya que en esta primera etapa el alma primigenia, su mayor reto es la supervivencia, no va a tener una conciencia de lo que es la moral porque todavía no lo ha experimentado en forma física. Eso quiere decir que va a tomar la opción de usar la fuerza de ser necesario para sobrevivir. ¿Bien? Eso implica hacerle daño a los demás de ser necesario para sobrevivir. ¿Bien? Eso ténganlo en cuenta. O sea, se usa a la fuerza como un medio de autopreservación, pero se hace desde esa forma muy inocente, pero también muy violenta y muy egoica, solo que después vamos a ir desglosando qué significa eso. ¿Bien? Esa es la primera edad del alma, que recuerden que está entre 50 y 500 vidas, dependiendo de la comodidad del usuario, vamos a decirlo así. Así que en esta forma en la cual yo les estoy compartiendo este conocimiento, es como si el cuerpo físico fuera un medio, un traje, una ropa. Voy al placar, hoy elijo esta porque me conviene para esta etapa y la uso. Y ya cumplió su proceso, su servicio y uso otro y otro. Son trajes. Véanlo así. Sé que quizás este concepto para el ego sea un poco incómodo, pero es así. Este traje es único. Para este experimento, para este proceso actual en nuestra encarnación presente, ya ha habido otros y probablemente habrá otros más. Bien. Vamos con la segunda etapa de la edad del alma, que es el alma infantil. Les recuerdo que esta forma de brindarles este conocimiento estoy tratando de que sea la forma más práctica, por eso lo estoy dando en lo que en correlación a las edades del cuerpo físico. Alma infantil, alma joven o adolescente, alma madura y alma vieja, y así sucesivamente, para que sea más fácil atrapar este conocimiento y no nos enredemos tanto. Bien, el alma infantil ya sabe cómo relacionarse, ya comprende que la supervivencia es un tema bastante serio, pero lo tiene bastante desarrollado. No le es tan complicado, eso no quiere decir que sea fácil, pero ya lo tiene integrado. Entonces, gracias a esto ya alcanza o tiene la capacidad de experimentar cosas más sofisticadas. Cómo vivir en una sociedad. ¿Qué le permite a esta alma vivir en sociedades? Pues que tiene una necesidad, y aquí es donde empieza muy fuerte, la necesidad de tener esa sensación de seguridad. Y para alimentar esa sensación de seguridad, pues ya las almas infantiles empiezan a juntarse, a conglomerarse en poblaciones y en ciertas civilizaciones y culturas. ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues se rigen para alimentar esa seguridad, se rigen por estructuras, por normas establecidas y por una moral que hay que seguir porque son códigos de convivencia. Tienen una necesidad muy fuerte las almas infantiles de tener un líder, alguien que les guíe. No importa hacia dónde, siempre y cuando alimente su necesidad de seguridad, su deseo por estar seguros. Es por eso que ha habido naciones e imperios y una enorme cantidad de población que eran estas almas jóvenes que le daban el ok de decir sí, hagamos un imperio, sí, invadamos la nación o la población vecina, porque yo supongo que son el enemigo, son una amenaza, tengo miedo,
la supervivencia es algo serio y hay que tomárselo en serio, y entonces el alma joven brinda, perdón, el alma infantil brinda la energía suficiente para que esa realidad se haga, se concrete. Y como verán, en el proceso vamos ganando mucho karma, porque si yo le doy mi aprobación a un líder tirano que invada y masacre a un pueblo vecino, hay un cargo de responsabilidad de mi parte, así no haya sido yo el que tomó las armas, pero yo di mi ok, ¿vale? Tengan en cuenta eso y recuerden que el ego ya está activo. Hay mucho ego y mucho orgullo, ya los defectos psicológicos ya están a tope. Ya soy nacionalista, ya soy patriota, ya tengo códigos que son míos, y si tú no eres como yo, no te sirven a ti y tú eres alguien ajeno a mí. Eso ya está activo. Ya se podría decir que tener fronteras es una idea lógica dentro de esta mecanicidad. Bien. Tercera etapa. Siempre les voy a recordar que entre etapa y etapa son entre 50 y 500 vidas o 500 encarnaciones, forma física. Así que no se sorprendan porque nosotros somos más viejos de lo que aparentamos. Es así. Así que tengan en cuenta eso porque tenemos mucha historia dentro nuestro, encima nuestro o como quieran verlo, pero tenemos mucho recorrido hecho. Bien. Por eso quizás si alguna vez el proceso de autoconocimiento empieza a dificultarse porque hay cosas muy densas, muy difíciles de abordar aparentemente, no es porque sea producido por solo esta vida, sino que son conflictos que se han arrastrado durante muchas vidas, y cuando queremos equilibrarnos internamente, nos topamos tarde o temprano con esos desequilibrios anteriores, lecciones que aprender, karma, etcétera. Así que tengan en cuenta eso también. Tercera etapa de la evolución del alma, pues el alma joven. La característica del alma joven es la necesidad de ejercer el poder sobre los demás. El alma joven entra en una etapa en la cual se encuentra fascinada por el ego y en consecuencia le da absoluto control al ego, a los yoes psicológicos. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Es como tener un juguete nuevo que hace 1000 maravillas, y cada maravilla que hace, uno se asombra. De pronto el ego hace normas, leyes, y mueven civilizaciones. El ego crea ciencia, crea máquinas, crea tecnología, y eso es muy fascinante. Crea ciudadelas, crea puentes, crea castillos, crea vehículos, y eso es muy fascinante. Uno se puede quedar completamente hipnotizado en ese tipo de realidad, porque uno siente que avanza, uno siente que genera y uno siente orgullo. ¿Vieron ese orgullo que sienten aquellas personas que se hacen llamar del primer mundo? Porque tienen esto, otro y esto, aquello, y tienen esto aparentemente solucionado en su sociedad. Bueno, ese mismo orgullo nos ha mantenido atados muchas vidas, muy hipnotizados con el ego. Eh, la competencia es parte de esta etapa, porque la competencia da una sensación de estar vivo. Hay algo que hacer, hay algo que resolver, y eso da, repito, mucho orgullo. ¿De quién va a ser el primer genio en resolverlo? ¿O quién va a ser el líder valiente que se va a poner enfrente de resolver ciertos asuntos psicológicos, por supuesto? La mayoría atados al miedo. Aquí el miedo ya tiene un efecto absoluto.
Por miedo creo las ciudadelas, creo sus murallas y creo las armas que lo van a defender. Y ahí empieza un proceso de adoctrinamiento social, etcétera, etcétera. Ya nos estamos acercando bastante a lo que nosotros conocemos como civilización, el proceso civilizatorio. Bien. En esta etapa, el alma joven necesita sentirse por encima de los demás. Son los líderes o tienden a transformarse en los líderes de las almas infantiles y las almas primigenias. Recuerden que el alma infantil necesita un líder y el alma joven está encantada de ejercer ese rol. No sabe para qué, está fascinada con el ego y simplemente lo quiere hacer. Entonces se transforma en un líder político, en un líder militar, en un líder religioso, que mueve plebes, que mueve multitudes. Y esas multitudes están hechas de almas jóvenes, que están fascinadas con lo que están escuchando, con lo que están viendo, y creen que están aportando algo. Así funciona esta mecánica. ¿Sí? Nuestro plano está lleno de todo tipo de niveles evolutivos. Convivimos, nos necesitamos. Cuando nosotros éramos almas jóvenes, necesitábamos darle el control al ego. Cuando éramos almas infantiles, necesitábamos seguir a un líder. ¿Vieron que hay líderes militares, por ejemplo, un oficial del ejército que guía a un grupo de hombres y estos hombres están fascinados con su liderazgo y lo siguen como si fuera su padre? El tipo da la orden y todo el grupito sale a hacer la orden. Y el que cumple siente mucho orgullo de venir a esta figura y decirle cumplí la orden y recibir una felicitación de un líder así, se siente muy gratificante. Claro, la orden fue ir a destruir a alguien. Tengan en cuenta eso. Ya les voy a aclarar por qué hago hincapié en estos pequeños detalles. Entonces, ese es básicamente el rol de un alma joven. Nosotros venimos de ahí, no es un cuentito. Fuimos parte de eso y hicimos nuestras cositas en esa etapa. Entonces, es una etapa muy karmática. Quiero aclarar eso. Generamos mucho karma, ¿qué quiere decir? Que generamos mucho desequilibrio. Recuerden que no vamos a ver las cosas, a pesar de habitar en una realidad dual, sé que vamos a jugar las cosas como buenas o malas. En realidad las cosas son lo mismo. En efecto, entonces, el asunto es cuánta densidad y cuánta inconsciencia yo apliqué a la acción que estaba haciendo en una etapa de mi proceso evolutivo como alma. Entonces, el karma básicamente viene a restituir ese desequilibrio que yo generé. De eso se tratan estas etapas, son etapas muy karmáticas. Necesito que tengan en cuenta eso también. Pasada todas esas etapas primarias, el alma primigenia, el alma infantil y el alma joven, como todo es un proceso evolutivo, ya hay atisbos de conciencia, hay una moral, hay una filosofía, hay una moral de cómo se va a usar la ciencia, hay una filosofía en cómo se va a ejecutar el conocimiento que se brinda a la sociedad. Eso ya es un pequeño atisbo de la conciencia haciendo lo suyo. El arte, en el proceso en nuestra sociedad, en las sociedades antiguas, ¿sí? Es una expresión del ser. Ya está, de alguna manera, el ser manifestándose en pequeñas cuotas. Así que mientras más madure el alma, más probabilidades hay de canalizar la voluntad del espíritu y del ser, de ser. ¿Bien? Y aquí es cuando ya entramos a las etapas de un alma madura. Un alma madura ya ha andado por todas estas etapas anteriores a gusto.
y piacere. En consecuencia, el alma madura tiende a ser muy moral, ser muy filósofa. Tiene algo así como una conciencia de cargo. Es como si tuviera una necesidad de buscar algo para hacer algo. No se sabe qué forma tiene, pero hay que buscar algo. Algo que compense algo. No se sabe muy bien qué es. No es de esta vida, es de otras, pero en esta, el alma madura quiere soluciones. Ya no quiere meterse en dinámicas otra vez repetitivas. Ya conoce lo que es ser líder o ya conoce lo que es seguir a un líder. Ya conoce lo que es hacer desequilibrios muy grandes, fundar sociedades, etcétera. Entonces, empieza a haber un atisbo de búsqueda espiritual. Siguen las normas establecidas en la sociedad, pero le empiezan a dar más importancia al aspecto sutil, al aspecto espiritual. Son seres muy religiosos, lo toman en cuenta, es algo muy serio en su vida, no importa qué forma tenga. Yo siempre en esta etapa comparo a aquel que es un banquero, pero que los domingos siempre lleva a misa a su familia, es ley. No sabe para qué lo hace, no sabe por qué lo hace, siente que está cumpliendo con algo, todavía no comprende muy bien qué es, pero se siente a gusto, siente que algo está siendo obediente a algo que viene desde adentro. Entonces, en esta etapa, el alma madura empieza a hacerse cargo del karma que se obró en vidas anteriores, en etapas anteriores. Siente la necesidad, siente una sensación de hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Necesita un guía espiritual, un guía de conciencia. Y muchas veces su búsqueda, mucho tiempo de su vida es buscar a ese líder. ¿Sí? La mayoría viajan al Tíbet a tratar de buscar a alguien que les enseñe algo o que les muestre algo que ellos necesitan saber, pero es una pulsión interior muy fuerte. Es muy fuerte. Muchas personas dejan de seguir su vida establecida para hacer un camino espiritual, aunque no lo comprendan. Les es muy complejo, muy difícil de abordar. Bien, desde el alma vieja, desde el alma madura, ya se tiene una conciencia un poco de lo que es el karma. No se sabe muy bien cómo hacerlo, no se sabe muy bien cómo resolverlo, pero ahí están, haciendo lo suyo. Bien, le ponen empeño a eso. Y en consecuencia ganan madurez. Y aquí es donde viene la siguiente etapa, que es la etapa del alma en un estado que se conoce como el alma vieja. El alma vieja ya está en el estado de despertar de conciencia. Su conciencia ya está activa, se activó. No por arte de magia, sino por madurez. Ya ha vivido tanto que ya se conoce todo, ya sabe muchas cosas sin saberla, porque recuerden, una vez que habitamos el cuerpo físico, tendemos a olvidar, entre comillas. Entonces, el alma vieja ya entra en el proceso de despertar de conciencia. Ya tiene un manejo de la energía, un manejo de las emociones, un manejo de la mente bastante maduro. Ya no es un alma joven que se deja llevar por sus emociones y su ego. Ya no necesita normas porque comprende desde la conciencia que todos somos uno y que todos somos libres. Ya no hay una necesidad de hacer daño para sobrevivir. Es un estado muy elevado de conciencia, de plenitud, y tienen ciertas particularidades. Es muy agradable estar cerca de ellas.
tienden a convertirse en guías espirituales. Entonces es muy fácil. Y es fascinante estar en presencia de alguien así, porque es muy fascinante ver cómo ese ser, esa alma se desenvuelve con una maestría, no se deja llevar por el ego, no necesita alimentarlo, no necesita conflictos, al contrario, es una energía muy cálida. Yo en lo particular, cuando lo experimenté, al conocer un alma, un ser en este estado evolutivo, sentí mucho placer por estar vivo. Da mucho placer. Es como de verdad darle ese sentido a la vida, que la vida es placentera. Se siente un estado de felicidad, como que sí es posible vivir en ese estado de felicidad. Da como un impulso, te llena de energía. Esas son ciertas características de un alma vieja. Son completamente espirituales, están plenamente conectadas consigo mismas, tienen mucho para ofrecer, a pesar de tener mucha humildad. Tienen mucho para ofrecer porque ya se lo han dado a sí mismo en primer lugar. No puedo dar lo que no tengo, eso es una filosofía que ellos comparten. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es en cuanto yo me amo, es cuanto yo puedo amar al otro. Así viven en ese estado y le dan, es su estilo de vida. No es que entran en conflicto con las expresiones densas de la sociedad, no es que están en conflicto con las leyes y las normas, pero discuten y se expresan cuando estas son injustas o desequilibradas, cuando favorecen más a un grupo que a otro por intereses, por ejemplo. Son agentes de equilibrio, siempre brindan equilibrio, siempre te muestran esa parte desequilibrada y te apoyan para que encuentres ese equilibrio. Es un estado muy gratificante del estado evolutivo del ser. Desde el alma vieja, al alma madura, al alma joven, al alma infantil y al alma primigenia, todas estas etapas se viven en este plano físico, de forma humana, en tercera dimensión. Ya el alma madura y el alma vieja tienen conexión con lo sutil, con lo espiritual, con las cosas que no necesitan explicación, pero que están ahí, con las fuerzas invisibles, con las leyes universales. Todo eso lo tienen en cuenta. Son grandes maestras de manejar eso. Las siguientes dos etapas no se hacen en este plano. Y aquí es donde el alma vieja ya, como ya ha guiado, ya ha manifestado un alto grado de maestría espiritual, una plena conexión con el todo, con todos, ya empieza a abrazar esas dimensiones, digamos que está más para allá que para acá, gana más madurez y se transforma en un alma trascendental. Esa es la siguiente etapa y no se realiza en este plano físico. No hace falta, porque no se requiere un cuerpo físico para hacer esta etapa. Ahí tendremos a los grandes líderes espirituales, más que líderes, guías y maestros. La connotación de líder se lo pusieron las almas jóvenes que lo acompañaban. Ya tienen propósitos definidos, ya al estar en contacto con su espíritu, ya simplemente hacen la obra del espíritu. Y les es muy fácil. Se transforman en guías y mensajeros espirituales. No tienen la necesidad de estar aquí, no hay una necesidad, porque ya lo han experimentado todo. Ya han causado desequilibrio y ya han sabido cómo brindarle equilibrio a eso que hicieron. Y en ese estado ya supieron cómo guiar, ya guiaron, ya transformaron, ya trascendieron, colaboraron y dejaron su mensaje. En consecuencia, ya están listos para entrar a otra etapa evolutiva que no necesita una forma física densa. Por eso no se hace en este plano.
Ha habido excepciones. Por ejemplo, Buda, Siddhartha Gautama, se lo toma como ejemplo de un alma vieja que ha hecho la transición a un alma trascendental, porque su historia condice con características de un alma vieja, que ya era un guía espiritual nato, que se puso unas lecciones de vida bastante importantes. Bueno, él era un príncipe, si no conocen la historia, que huyó de su reino, o sea, no tenía interés en eso, en la materia, en tener poder, en dictar normas, todo lo que yo le fui contando, en ensalzar al ego. Él no quería ser un emperador, y huyó y dejó todo atrás, trascendió la materia, se conectó consigo mismo, se enfrentó a sus demonios, los venció, se transformó, equilibró, guió. Hasta hoy en día sus lecciones están allí. Una de mis favoritas es: ocúpate de tu yo y olvídate de los demás, déjalos en paz. Entonces, cuando él se iluminó, él hizo la transición de un alma vieja a alma trascendental, y ya se transformó en un mensajero espiritual, un guía espiritual bastante evolucionado, bastante integrado y con el ego finiquitado, neutro. Él no pensaba, ya no le daba el poder a la mente. Él usaba la mente como traductor. Entonces obraba en consecuencia del espíritu. Bien. Él es una excepción porque es un alma trascendental que estaba en forma física. La otra excepción es Yeshua, Jesús, que fue un alma trascendental que descendió, vamos a decirlo así, a este plano para colaborar. Para colaborar de una forma muy directa, porque ya era muy necesario hacer eso, porque estábamos bastante en aprietos, vamos a decirlo así, no estábamos encontrando el camino y necesitábamos un guía de ese calibre. Entonces, él es un ejemplo de un alma trascendental en forma física, porque tenía cuerpo, forma humanoide, hasta tenía un sexo masculino, y bueno, la gente lo seguía, tenía una voz, ¿bien? Y era, bueno, un ser tan evolucionado que, bueno, pues simplemente la muerte para él no existía, por eso no murió. A pesar de que se le dio una muerte física, no murió. La última etapa de un alma trascendental es ya, y es muy particular, es un detalle muy interesante. Nosotros tenemos una constitución, una individualidad. Esta individualidad tiende a pesar de todos los procesos evolutivos, tiende a estar presente. A pesar de que estemos en un estado elevado de conciencia, sentirnos unidos con el todo, sentir que el otro es yo y que yo soy el otro, etc., seguimos teniendo una individualidad que de alguna manera me identifica, pero no es una identificación egoica. Yo soy parte del todo, pero a la vez soy el todo. Y esa conciencia aparentemente, a pesar de todos los procesos evolutivos, continúa. Entonces, el alma trascendental llega a un punto en el que no hay diferencia entre su presencia y la presencia del absoluto, o de lo absoluto, o el Tao, como se le conoce. Cuando esta alma trascendental alcanza esa etapa, alcanza la última etapa evolutiva en forma de alma, que se la conoce como alma infinita. Y aquí les quiero compartir lo siguiente. Todos los procesos evolutivos
que casi poco y nada tienen que ver con que un ser se adapte al medio o genere herramientas para sobrevivir, o que las células muten para readaptarse y ese tipo de cosas. Ese es un concepto muy limitado de evolución. Lamentablemente en nuestra sociedad se lo conoce como la evolución. En todo proceso evolutivo hay un servicio, es decir, la manera más práctica y la manera más directa de evolucionar es servir. Un alma madura que tiene moral y que tiene este atisbo de conciencia bastante activo, tiende a poner en su lugar a aquellas almas jóvenes que están descarriadas, que son puro ego. Por ejemplo, un juez que limita las actividades de un alma joven que es un empresario multimillonario y que quiere comprarse a toda la nación. Y aparece esta alma vieja, esta alma madura, y le pone un límite, y le empieza a explicar que hay una moralidad de un buen trato, ¿sí?, con el prójimo. Y un alma joven le brinda un servicio al alma infantil, que necesita líder y que necesita normas. Y un alma infantil es seguida por un alma primigenia, y así sucesivamente. Todo es servicio. Yo ayudo al que está un escalón por debajo de mí y alguien que está un escalón por encima de mí me sirve. El servicio es igual a la evolución. Entonces, un alma vieja ya tiene conciencia de esto. Servir es evolucionar. De hecho, llega un punto en que es la única forma de evolucionar. Bien, entonces, con ese estado de conciencia ya empezamos a comprender cómo es esta dinámica. Me atrevo a decir que todos los presentes aquí muy probablemente estemos en etapas de entre alma madura y vieja, porque tenemos conciencia de esto, conciencia del servicio, conciencia a pesar de que la sociedad y todo nuestro alrededor nos aprieta a seguir siendo lo de siempre, queremos hacer algo diferente. Y eso es evidencia de una conciencia activa. Aunque no entendamos bien lo que significa, aunque no entendamos cómo abordarlo, aunque estemos atados a los viejos paradigmas de funcionamiento, así todo lo queremos hacer. Estamos dispuestos a, entre comillas, correr ese riesgo. En realidad no hay riesgo alguno. Ya estamos dejando atrás la sensación de seguridad que es obsoleta y ya ganamos mucha confianza plena en nosotros mismos. Y en consecuencia tenemos un ego bastante trabajado. El ego ya casi no tiene el control de nuestra vida, sino nuestra conciencia. A conciencia hacemos las cosas. Y de hecho conozco a seres que hasta cierto punto no desean mover un dedo si no es a través de su conciencia. Porque saben que si por presión hacen algo impulsivo, se están faltando ellos mismos y le están dando el control al ego. Todas esas características son propias de almas viejas, muy maduras. Bien. Y todo este conocimiento yo lo pude plasmar en la vida gracias a que me atreví a, en este caso, ser terapeuta. Al ayudar a otras personas, a colaborar con ellas en sus procesos individuales, yo pude conectar con esta información plena y pude corroborar. La mayoría de las personas que vienen a consulta son almas viejas, con un alto nivel de hartazgo, por supuesto. No he conocido a casi ningún alma joven porque están ocupadas en su yo, están tratando de ganar plata, están tratando de hacer cosas, le dan mucho placer a lo físico, entonces no tienen tiempo para lo espiritual. En cambio, un alma vieja
así no tenga el tiempo, se lo hace, y así no entienda, viene y escucha. Es muy genial poder verlo así. Entonces, este conocimiento que les compartí hoy es para que tengan en cuenta ciertos detalles cada vez que se hagan una pregunta, tengan este conocimiento para que de alguna manera lo puedan responder. Por ejemplo, y aquí termino la charla, el compartir este conocimiento. Por ejemplo, una vez alguien me preguntó, ¿qué propósito tiene un muchacho joven que tiene toda la vida por delante en enlistarse al ejército e ir a una guerra y morir por su patria, por la bandera y por defender? A primera vista, es un alma joven en toda su gloria. O quizás un alma infantil en transición a alma joven. Porque si era un soldado, estaba siendo guiado por un líder. Y no tenía ningún problema en cumplir las normas que le ordenaron, las ordenanzas. Entonces, ahí pueden encontrar un poco el propósito y el estado evolutivo de ese ser respecto a sus acciones. Un líder político altamente corrompido, por ejemplo, es un alma joven, no importa la edad que tenga, porque necesita saciar ese poder, necesita verse por encima de los demás, necesita estar en el palco y no en la tribuna. Bien. Así que para eso hoy les comparto y vamos profundizando en estas etapas evolutivas del alma. Bien. Bueno, ahora viene, y siempre lo voy a remarcar, la parte que más me gusta, que es la parte de la charla de las preguntas. Aquí es donde ustedes hacen las preguntas que quieran. A través del chat, yo les voy a leer sus preguntas y las sabré responder, ¿vale? Respecto a la charla de hoy. Aunque personalmente pueden preguntar lo que quieran. Así que a partir de ahora empiezan las preguntas. Adelante. Dice Ángela, ¿cómo me doy cuenta de qué conflictos estoy arrastrando de otras vidas? Es muy simple, porque es un conflicto. Ya de por sí es algo desequilibrado. Y por lo general todo conflicto en esta etapa evolutiva no ha sido generado en esta vida. Esta vida solo lo está expresando. Recuerden que todo es justo y todo es misericordioso en este universo y en esta creación. ¿Qué quiere decir esto? Se nos da lo que nos merecemos, eso incluye oportunidades. Entonces, se nos va a brindar todas las oportunidades que sean necesarias para que nosotros aprendamos una lección o trascendamos una experiencia. Entonces, si en la otra vida tuvimos pendientes, en esta se nos facilitará inclusive esos pendientes. Solo que como no nos conocemos y no conocemos estos conocimientos, creemos que son desgracias, tragedias, problemas, le llamamos. Nosotros le llamamos problemas esas oportunidades de crecimiento. Son oportunidades de crecimiento, claro. Es muy tedioso abordarlas porque me conectan con el dolor, con el conflicto, con la inseguridad. Me siento eh, inseguro. No es agradable. Voy a aclararles eso. No es agradable hacerse cargo de los conflictos, pero para eso estamos aquí, en forma física. No es solo para mirar el cielo azul y comer todos los días y... No, 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 no. Este es el trabajo que venimos a hacer, entonces. Yendo a la pregunta de nuevo, todo lo que se repita, este conflicto se me repitió en la infancia.
Ahora se me repite en la adolescencia. Ahora se me repite cuando tengo pareja y soy joven. Luego se me repite cuando soy adulto y tengo hijos. Eso ya me da una clara evidencia de que es un conflicto ancestral. En las próximas charlas vamos a ir abordando ya lo que es en detalle la vida, vamos a decirlo así, los detalles de la vida personal. La idea de estas charlas es venir de lo más holístico, ir descendiendo hasta la forma física y en la forma física nuestra psique y cómo funcionamos en sociedad, en familia, por ejemplo. En familia hay algo muy importante de abordar que es la herencia familiar, yo le llamo así, es una herencia energética, porque cuando entramos al sistema familiar en forma física, adoptamos y heredamos los conflictos que hay en el grupo familiar ancestral. Eso es algo que vamos a ir explorando en las siguientes charlas, ¿bien? Entonces, no solo esos conflictos son de nuestras vidas anteriores, sino que también son de nuestros ancestros que confían y confiaron en que nosotros vamos a poder resolverlo. Y ese es nuestro reto. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo. Esto no, a título personal voy a decir esto no lo resuelve una universidad, esto no lo resuelve un título ni un cargo. Esto lo resuelve el proceso interior. Bien, dejo registro para que, bueno, hagan su descargo o expresen su punto de vista también. Entonces, tomarlo por ahí. Si hay un conflicto repetitivo, muy probablemente sea un conflicto de varias vidas pasadas, por ejemplo, de karma también. Ya vamos a abordar ese tema, el karma, madre mía, en las siguientes charlas. Dice Aume, excelente como siempre, una pregunta. ¿Las almas que cohabitan en un grupo familiar tienen edades distintas para cooperar entre sí? Así es. Así es, y tengo evidencia de ello. De hecho, tenemos evidencia de eso. Porque, por ejemplo, aquí me encanta esta parte. Gracias por la pregunta. Imagínense esta situación. El abuelo de la familia es muy berrinchudo, es muy enojón, ¿sí? Y llega su cumpleaños y la familia le realiza por cultura una fiesta sorpresa a la noche. Pero en todo el día nadie le dice nada al abuelo, ¿ok? ¿Qué hace el abuelo? Se enoja, se ofende. Los maldice a todos, se enoja, los maldice y les dice que no se acordaron de mí y empieza a hacer un berrinche como un niño. Viene el nieto, ¿sí? Lo va a buscar al abuelo y le dice, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Vamos a jugar, distráete, no te enojes. ¿Quién de los dos es un alma más vieja? Obviamente, el nieto. Esto es muy, bueno, yo lo tomo un poco, me es muy gracioso ver algo así, pero a veces se da así. Muchas veces nuestros hijos o nuestros nietos, dependiendo de nuestra edad, tienden a ser almas muy viejas, más viejas que nosotros. Recuerden, acá no importa la edad física. Así que en la familia se da, por supuesto. ¿Para qué? Para colaborar en los procesos evolutivos de cada individuo de la familia. Entonces el abuelo empieza a crecer conociendo a su nieto o a través de su nieto. Y los padres empiezan a crecer a través de sus hijos. Esto es algo muy común que se da. Lo pasamos por alto, pero por lo general se da así. Entonces sí, no solo hay estados evolutivos del alma, sino también estados de conciencia en cada familia. Bien. Y siempre tiende a tener esa paradoja. Los adultos tienden a ser los menos inmaduros de la familia, porque son los más rígidos y los más estructurados. En cambio viene el hijo adolescente y de pronto le encanta la música en una familia de abogados y le encanta ser él, le encanta pintar y empieza a expresar esa parte artística que sus padres no pudieron o no supieron. Así funciona esto, esta dinámica. Siempre tiene éxito, siempre se manifiesta. Bien.
Dice Ana Lorena, ¿qué pasa si uno siente que tiene un alma vieja y el entorno son almas todas jóvenes? Si tanto cuesta la paz, ¿por qué perderla con gente que no solo no te escucha, sino que también te juzga y te menosprecia? Bueno, la tendencia de las conciencias elevadas y de las personas que han despertado en conciencia, todos nos afrontamos casi a la misma situación que voy a compartirles. Tendemos a apartarnos por energía y por vibración de las personas que no tienen nuestro mismo nivel de conciencia o que no les interesa. Y no es que sean malas ni nada por el estilo, simplemente no pueden abordarlo como nosotros. Nosotros sí podemos abordarlo, sí podemos abordarla, no repetir, intentar sanar, buscar por otro lado para encontrar la solución, transformar, equilibrar, todo eso. Así que la tendencia es un poco ermitaña porque terminamos apartándonos de donde ya no somos, donde fuimos y ya no somos, ya no hay lugar ahí. En la forma humana, esto tiene un gran impacto a nivel psicológico porque se despiertan nuestros miedos de empezar a quedarnos solos o de creer que estamos empezando a estar locos. Y en realidad no es así, estamos cuerdos y ya no queremos ser parte de los aspectos densos de la vida. No queremos problemas y si hay problemas los queremos solucionar. Y la solución siempre ya tenemos conciencia de que viene de lo espiritual, de la integración. Y eso no todos lo pueden comprender. Y en la familia se da mucho. Ya vamos a abordar lo del clan familiar, porque uno de los miedos más pesados que pesan sobre la psique humana es ser expulsado de la tribu, ser expulsado del clan familiar, que el clan familiar no me reciba con gusto, sino con disgusto. Entonces yo me siento en falta y siento que estoy traicionando. Por eso es importante el autoconocimiento, porque cuando me conozco empiezo a darme cuenta que eso es una actitud infantil y que quieran o no, yo soy parte de la familia, por ejemplo, o parte del grupo. Y quiero tirar por el lado del empoderamiento. Hacer algo así es muy importante, más importante de lo que podamos imaginar. Ser nosotros mismos, sin importar qué ni con quién, es, es tremendamente importante. Entonces, esto es para compensar el malestar que vamos a empezar a sentir cuando empecemos a ser nosotros, porque no le vamos a caer bien a los demás. Porque cuando trabajo en mí y trabajo mi ego, el ego del otro se ofende. Bien, cuando abordemos el ego, el tema de los yoes, voy a aclarar más este punto. Pero así funciona. Entonces lo ideal, hasta cierto punto, es apartarse. O tener el mínimo contacto, o tener un contacto establecido de poco diálogo con las personas que nos menosprecian o nos juzgan por simplemente buscar la paz, por ejemplo. Un alma joven no quiere paz, quiere acción. Y un alma vieja está harta, quiere una huertita, quiere estar en el campo, quiere salir a caminar, quiere, quiere disfrutar de los detalles de la vida y no necesita ensalzar cosas vacías. Así que, Ana, es normal, es parte del proceso, te diría. Personalmente, esto te pone a prueba a ti más que al otro. Esto te pone más a prueba a ti que al otro porque, bueno, ¿hasta dónde em, ¿hasta dónde puedes tú no juzgar al otro? Solo comprenderlo. Comprenderlo sí. Comprender que no comprende. Comprender que no está listo, que no es su momento para comprender lo que tú sí. Y simplemente quedarte ahí. Ese sería tu estado, ese sería tu aporte. Lo creas o no,
Un alma joven va a necesitar de tus servicios. Va a necesitar ponerte a prueba a ti y ver que eres inamovible, ver que eres poderosa. Y tu poder no proviene de la forma, sino que proviene de tu interior. Y eso, un alma joven necesita atestiguarlo, aunque sea un alma joven, porque le va a servir cuando sea un alma vieja. Así funciona la ruedita. Por eso estamos todas estas almas en sus procesos evolutivos, en este medio ambiente, colaborando. Bien, así funciona. Dice Aumi, un alma vieja es un elemento de cambio y transformación del sistema, dentro del sistema. Así es. En realidad es un agente de cambio y un agente de equilibrio. Imaginen un sistema lleno de almas jóvenes. Esto se destruye en minutos. Necesitan que alguien les pare el carro hasta cierto punto, digamos. Necesitan también un alma joven. Recuerden que no están en una plenitud exitosa y están llenos de todo corazón y son felices. No, al contrario, están llenos de miedo, de inseguridad y de vacío. Entonces, siempre un alma joven va a buscar refugio en un alma vieja, en ese amigo sabio, en ese abuelo, en ese padre, en ese tío que siempre lo escucha para darle un consuelo a su vacío existencial. Bien, eso es equilibrio. El alma joven necesita generar desequilibrio, porque sin ese desequilibrio un alma vieja no tendría sentido aquí. Entonces el alma vieja viene y se hace cargo de ese desequilibrio, ayuda, ordena un poco para que no se caiga todo. Así funciona esto. Dice Fernando, ¿mediante qué terapia podemos dar certeza de que somos almas viejas? Bueno, más que terapia, bueno, ya quiero hablar de eso porque, bueno, es mi vocación, brindar mi servicio a través de la forma de terapias. Es el medio que yo conseguí para poder llegar al otro y servir. Entonces, hay una diferencia entre terapia y herramienta terapéutica. Estaría bueno aclarar estos conceptos. Terapia es todo aquello que te dé un efecto de trascendencia, de claridad, le llamo yo. Algo que te da claridad es terapia. Te lees un libro que te habla de un aspecto de la vida y te da claridad, ya fue un evento terapéutico. La herramienta que se usa, hoy hay muchas, y por suerte son todas las mismas de siempre. Yo en particular aplico una que me ha fascinado por personalidad mía, que es la numerología. A través de la numerología, yo te puedo mostrar a ti en qué estado evolutivo te encuentras. Tu propósito de vida encarnatoria en este estado, tus asuntos a resolver y todo lo que acarreas de vidas anteriores. Ya con estos dos ya tenemos para mucho en el viaje. Porque esto se trata de hacerse cargo. De nada sirve que yo sepa esa información si no tiene un propósito. Entonces, si yo sé, por ejemplo, cuál es mi propósito de vida, ya tengo que empezar a trabajar en mí, cuán alineado estoy con ese propósito de vida, cuán pleno me siento y cuán capaz estoy, porque recuerden, los propósitos de vida muchas veces van casi en contra de todas nuestras creencias, por ejemplo. Por ejemplo, a través de la numerología yo determino que su propósito de vida es ser artista, conectarse con el arte. Y el arte es una conexión plena con la conciencia y con el espíritu. Un arte equilibrada, no un arte desequilibrado, un arte equilibrada. Ese es su propósito de vida. Curiosamente, ¿a qué se dedica esa persona? Es contador, abogado. Ciencias duras, mecánicas, que le dan mucho poder a la mente, son repetitivas. Y de pronto esa persona se siente amenazada porque de pronto, ¿cómo le puedo decir yo que su propósito es ser artista si a lo que se dedica no tiene mucho que ver con el arte? Entonces,
ahí hay que hacer un proceso terapéutico para que esa persona no se sienta amenazada, porque se siente que, entonces tengo que dejar todo lo que hago porque todo lo que hago no es. No, hay que hacer una transición progresiva y el propósito de vida te va dando las lecciones, los obstáculos y las oportunidades para que tú crezcas como ser, de eso se trata. Y así sucesivamente. Entonces, de eso va. Esa es la herramienta que yo personalmente uso. Tengo un montón de otras para determinar esos detalles, pero oh, como guía tengo una madurez que me pone en un estado en el cual yo no te voy a brindar esta información porque sí. Tengo que ver compromiso de tu parte, contigo mismo, no conmigo, de que vas a hacerte cargo de lo que eso significa. Y si yo siento que no estás dispuesto a hacerte cargo, mi deber es callarme y que sigas, que sigas. Bien. Me llevó mucho tiempo llegar a ese punto de madurez. Ok, de nada. Bueno, siendo las 10:10, bueno, yo no. Me gustaría concluir aquí la charla, agradecerles siempre por estar ahí conectados. Eh, Recuerden que esto no es entretenimiento, ni siquiera lo tomen por ahí, esto es para crecer. Y para mí es un placer brindarles este conocimiento. Recuerden que pueden profundizar en lo que quieran, contactándonos, ya sea para recibir terapia o recibir algo más, lo que sea. Nosotros vamos a saber responderles desde nuestro espacio. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, ya saben, nos vemos la próxima semana. Y bueno, ha sido un placer. Hasta luego.